Bueno, evidentemente mi labor profesional ya se remonta a mucho más tiempo que las compañeras que hoy tengo aquí conmigo en este acto. Y como no puedo dejar de ser abogado, pues yo no tengo más remedio, porque creo que también es importante el fijar los ítems importantes que hemos tenido las mujeres hasta alcanzar, y digo alcanzar sobre el papel de momento, la igualdad plena hombre y mujer. Yo, de todos modos, ya parto diciendo que soy totalmente optimista, que la igualdad real la vamos a alcanzar. Simplemente es que llevamos como casi 20 siglos de retraso con relación a los hombres. Y eso es así y eso es inevitable. Y claro, no me voy a meter con la prehistoria, porque supongo que también ocurriría igual. Pero si nos atenemos a los últimos 20 siglos, evidentemente la mujer ha tenido mucha más dificultad para incorporarse a la vida laboral. Y ya no te digo, como no nos incorporábamos a la vida laboral, pues tampoco había que conciliar la vida laboral con la profesional. El acceso a la educación es el primer paso para una igualdad. Pues que sepamos que las mujeres hasta 1910 tenían vedado el acceso a los estudios superiores, o sea, no podían estudiar ninguna carrera. Hasta 1910. Claro, ahora nos parece esto un ensueño, pero fue así. Es más, a finales del siglo XIX les estaba prohibido. Después, a los 5 o 6 años antes de que finalizara el siglo XIX, se decidió que bien, en casos excepcionales, podrían estudiar siempre y cuando el Ministerio las autorizara para cursar esos estudios y los profesores avalaran la asistencia de esa señora, o señorita en este caso, a un centro de estudio superior. Tampoco nos tenemos que extrañar que nosotros hasta 1910 no tuviéramos igualdad de acceso a los ciclos superiores o a los estudios superiores, porque, por ejemplo, hasta 1947 la Universidad de Cambridge no aceptaba mujeres, con lo cual en eso no es que decir España es diferente. El mundo es diferente en todo caso. Ahora, como ya bien ha comentado Esperanza, las licenciaturas en las mujeres suelen ser superiores a los hombres. Salimos más mujeres licenciadas que hombres desde hace unos 25 años, pero evidentemente ellos nos llevan 20 siglos de ventaja. Y nosotros poco a poco seguro que llegaremos. El problema es cómo lograr, como bien dices tú, la independencia económica, porque antes te preparaban para ser ama de casa, para hacerte cargo de tus hijos y de tu marido, y evidentemente eso era la única carrera o la única opción lógica para una mujer. Tanto es así que hasta 1972 no se deroga el permiso que tenía que dar el padre a la hija soltera menor de 25 años para abandonar la casa. Solamente la podía abandonar si la autorizaba el padre o si era para contraer matrimonio o para meterse monja. 1972 no está tan lejos. Hasta 1975 la mujer necesitaba la firma de su marido absolutamente para todo, incluso para su patrimonio particular y privado, gestionarlo. No podía abrir una cuenta corriente, no podía, si no era autorizada, hacer uso de ella, etcétera, etcétera. Simplemente podía usar lo que se llama el dinero de bolsillo en cuanto a los bienes patrimoniales y gananciales para lo que se llamaba la cesta de la compra. Lógicamente, si la señora únicamente se dedicaba al hogar, pues con que pudiera manejar el dinerito de la cesta de la compra, tampoco necesitaba mucho más. Solamente cuando ya en 1981 ya estaba nuestra Constitución en marcha, es cuando se equipara realmente la igualdad entre hombres y mujeres a todos los efectos, incluso patrimoniales, con relación a la patria potestad de los hijos y con relación a la gestión de lo que es los bienes gananciales o bienes comunes. Ya en 1975
Se suprime la fórmula discriminatoria de protección como atributo del marido, porque el Código Civil indicaba que el marido debía de proteger a su mujer y la mujer le debía obediencia. Eso se suprimió en 1975 y se recogió que la protección del hombre era mutua, igual que los deberes conyugales uno con otro. También, por primera vez, y hablando de la desprotección que tenía una mujer, porque en 1981 se aprueba la ley de divorcio. Hasta aquel momento no existía ley de divorcio de separación y únicamente existían lo que eran las nulidades canónicas para los matrimonios canónicos. La ley de divorcio se aprueba en 1981 y teníamos un problema para el legislador de qué hacían con las mujeres que habían dedicado toda su vida al hogar y que de repente se veían privadas por un divorcio de su único medio de subsistencia, que eran los ingresos del marido. En 1981, a la vez que se aprueba la ley del divorcio, se reconoce el valor de la mujer como en el trabajo del hogar. Y así se dice, el trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará a falta de acuerdo a la extinción del régimen por separación. Es decir, que ya se reconoce como una obligación por parte, en este caso, del marido cuando se divorciara, de proveer con una compensación, es lo que se llamaba pensión compensatoria por la atribución al trabajo, por la dedicación al trabajo en el hogar que había tenido su ex esposa. De todos modos, como evidentemente empezamos a incorporarnos masivamente las mujeres al trabajo y al mundo laboral, en el 2005 decidieron que esas pensiones compensatorias sine die para toda la vida que se habían acabado, con lo cual ya se regula y se modifica que esa pensión compensatoria tendrá un plazo de caducidad. Efectivamente, en estos momentos, si una mujer tiene ingresos propios, no va a obtener una pensión compensatoria, por más que aparte de su trabajo haya llevado el trabajo de la casa. La gran ley para la igualdad efectiva hombre y mujer es la Ley Orgánica 3/2007. Se instituye formalmente la igualdad en el plano laboral, educacional, civil y político. En lo que concierne a los partidos políticos lo estamos viendo. Se instituye el equilibrio en las listas, que el equilibrio se entiende 60-40, es decir, se obliga por ley a que en las listas electorales haya una proporción 60-40, 40-60 entre hombres y mujeres. Es muy importante para la igualdad que la mujer pueda acceder a los puestos directivos, pero no solo directivos de empresas, sino directivos de la política en una nación. En lo que concierne al trabajo, también se regula de manera detallada la igualdad laboral, creando unas condiciones legales de aplicación judicial inmediata cuando se produce un acoso laboral, un acoso sexual o una discriminación por razón de la maternidad. Es decir, ya reconoce que a ninguna mujer se le puede discriminar por razón de la maternidad. No obstante, el cambio importante no está en suprimir las prohibiciones que una mujer acceda a algún sitio, porque eso a lo mejor únicamente daría lugar a que en un puesto que hay un hombre estuviera una mujer. Es decir, mujeres adaptadas a un papel masculino. Hay que pensar en la idiosincrasia y el papel que está desempeñando una mujer. En este caso, el más importante y el que creo que a veces es el que le frena en el mundo laboral es la maternidad. Si no apoyamos el hecho de que evidentemente una mujer tiene que ser madre, y ya no por satisfacción propia, sino porque le está demandando la sociedad, tenemos un problema grave de envejecimiento. Y eso es algo que está preocupando mucho a los dirigentes. Es decir, necesitan que nazcan niños, pero si por otro lado
no procuran que una mujer pueda ser madre y a la vez ser independiente económicamente, seguirá bajando los índices de natalidad y la población seguirá envejeciendo con el problema grave que eso conlleva. El otro día os voy a comentar que en Taiwán están bajo la natalidad, que están pensando en apagar la luz, quitar la luz eléctrica a las 10 de la noche, porque entienden que así pueden promoverse el que haya nuevos nacimientos. De hecho, aquí hay una promoción en Barcelona, también en el 2006 hubo un apagón y dice que ese año la natalidad aumentó un 15% más, nacieron al año siguiente, en el 2007, y el famoso apagón de Nueva York también ocurrió lo mismo, con lo cual los taiwaneses dicen, si le ha ido bien a Nueva York y a Barcelona, pues les quitamos las luces a las 10 de la noche y a procrear. Eso sería muy fácil que solamente estuviéramos hablando de que la mujer no quiere tener hijos, o más hijos, o solo un hijo, pero ¿puede permitirse el lujo de tener más hijos? ¿Puede conciliar la vida familiar y laboral? Necesita evidentemente una independencia económica, por su bien y por el de sus propios hijos. Y mientras las entidades, los organismos no provean esa posibilidad mediante la concesión de permisos de maternidad más amplios, posibilidades de que parte del trabajo se pueda realizar desde la propia casa. Habrán trabajos que no necesiten que la mujer esté físicamente en la empresa, pueden desarrollarlo informáticamente desde su propia vivienda, guarderías. Desde luego, como tú decías, el equipo. En este equipo, para mí, el equipo es el padre de esos niños o de esa familia que te ayude en igualdad a llevar adelante. Porque, como bien ha dicho el presentador, las mujeres sufrimos el paro mucho más que los hombres, por las mismas, desarrollamos las mismas actuaciones laborales, se cobran salarios hasta 6.000 euros menos al año. Los contratos laborales temporales son generalmente en un 70 y tanto % las que tienen las mujeres, en detrimento de los hombres, y la realidad es que los permisos por maternidad o las excedencias las siguen pidiendo las mujeres con más facilidad que un hombre, porque evidentemente la carga de la familia, el cuidado de los niños y de los menores, y de los mayores en este caso, también sigue siendo un rol eminentemente femenino. Por tanto, es una labor de todos, es una labor de la sociedad, y no veamos que es un problema de las mujeres, es un problema de todos nosotros el que realmente se consiga esa igualdad y consigamos que realmente unos y otros hagamos lo que entendamos que estamos decididos a hacer y lo que tengamos que hacer en totalmente igualdad, y no que tengamos a lo mejor que sacrificar entre vida familiar o empresa y que se nos exija a lo mejor elegir entre ambas circunstancias. Y brevemente, porque ahí los minutos corren que pasan, decir que en cuanto a la abogacía es muy difícil cuando se es una abogada autónomo y no se trabaja a lo mejor en un equipo integrado por varios letrados, el conciliar esa vida familiar a veces pues es muy difícil. Como anécdota os diré que el año pasado me llama el juez de lo penal número 1, me dice: Mari Carmen, que ha roto aguas la compañera en el juicio. Menos mal que el juzgado está cerca del hospital. Llegamos a tiempo y su hija, porque fue una niña, nació perfectamente. La compañera no pidió la suspensión del juicio porque evidentemente no hay hasta ahora una normativa que un abogado o una abogada pueda solicitar la suspensión de un trámite, de un juicio, por motivos familiares, salvo que sea una enfermedad propia, pero no en el supuesto de que tengas enfermo a tu hijo, a tu madre, a tu hermano. Eso tienes que solicitar, de acuerdo con la parte contraria, en este caso el abogado o la abogada de la parte contraria, pedir una suspensión conjunta, inventándote que estás en trámites de una transacción extrajudicial y que solicitas la suspensión del procedimiento. Por tanto, es necesario el que se pueda conciliar la vida familiar y personal, porque lo que tenemos que ser las mujeres somos unas mujeres equilibradas, y lo que estamos ahora es realmente en equilibrio. Gracias.